Policía comunitaria y también de reforma fiscal. De eso hablamos con uno de los principales líderes del partido en el gobierno, en República. De eso hablamos. Bueno, quedan poco más de 6 meses para que los salvadoreños vuelvan a las urnas para elegir alcaldes y diputados, y el FMLN está avanzando en la elección de candidatos que pondrán en la papeleta de votación. El partido oficial aspira a tener más legisladores para facilitar el gobierno al presidente Salvador Sánchez Serén, que por ahora tiene 2 grandes piedras en el zapato: la economía y la seguridad. De hecho, ayer se dio un nuevo impulso lanzando lo que las autoridades han llamado la policía comunitaria. Estará cerca de los pobladores más vulnerables. Esta cercanía le dará a los agentes policiales más facilidades para actuar y fomentar confianza e integrarse a la vida de la comunidad. Bueno, para mantener estos programas, el Ejecutivo ha insistido en que necesita de más recursos, pero podría tener algún costo político para el FMLN estar aprobando estos impuestos. ¿Y qué otros proyectos también tienen en mente? Y para hablar de estos y otros temas, ya nos acompaña en República Medardo González. Él es diputado del FMLN y coordinador también del partido en el gobierno. Buenos días, don Medardo. Buenos días, mucho gusto. Es un placer. Buenos días a todos y a todas. Tremenda apuesta definitivamente por la policía comunitaria. Don Medardo, ustedes como FMLN acompañan al gobierno, pero ¿qué esperan específicamente de este plan que se acaba de implementar? Bueno, nosotros esperamos que haya un impacto positivo con este plan de seguridad pública, que haya, como se pretende, una integración mayor por parte de la población con la Policía Nacional Civil, que la Policía Nacional Civil tenga mejor capacidad de control de las zonas donde se despliegue, de tal manera que nosotros estamos muy a la expectativa y optimistas de que este plan tenga un buen resultado. Yo tengo conocimiento de que esto no es nuevo, de que ha habido un plan piloto que se ha venido trabajando prácticamente desde el 2010, es decir, hace ya 4 años, que han venido en capacitación, en formación la policía, que han habido ejecución de pilotos en todos los departamentos, y que ahora, digamos, se ha iniciado prácticamente la ejecución concentrada de un plan sobre municipios, en este caso el municipio de San Salvador, los municipios más afectados. De tal manera que, repito, personalmente y nosotros como FMLN tenemos grandes expectativas del buen resultado que puede tener este plan. Ahora, esa expectativa, imagino que está basada en los resultados preliminares que obtuvieron de esos planes pilotos. ¿Puede hablarnos un poco de esto? Mire, yo pues hombre, digamos que no quiero ser pesado, pero no conozco de estos planes, pues no estoy. Lo que tengo conocimiento, según he platicado con el ministro de Seguridad Pública, es que ha tenido un buen resultado. Estuve conociendo de una experiencia en el municipio de Santana, de una unidad de policía comunitaria conformada, por cierto, por 3 agentes, y que hay una explicación en donde se ve cómo los mismos agentes, digamos, en un primer momento tuvieron cierto, digamos, recepción no positiva, digamos, no fuerte por parte de la población. No eran rechazados, pero no eran aceptados, para ser más precisos. Entonces, pero poco a poco
los agentes fueron entrando en una relación positiva y fueron construyendo una relación buena, digamos, entre policía y población civil, y fueron mejorando las condiciones de seguridad en la zona encomendada. De tal manera que ese plan piloto que me mostró el ministro de Seguridad, lo que se ve es cómo de lo nada, de lo poco, se avanzó, digamos, a un control más positivo, beneficioso para la población. ¿El presidente Sánchez Cerón o el ministro Lara le han dado, digamos, en sus conversaciones alguna medida de tiempo en el cual podríamos empezar a ver resultados sensibles de este plan? Mire, yo no, digamos que no, repito, no tengo este plan, no lo conozco, no lo tengo en mis manos, pero según estuve conociendo sobre el trabajo realizado por estos agentes, este es un trabajo de meses, no es de años, es un trabajo de meses realizado en el municipio de Santana, que ha tenido buen éxito, de tal manera que yo estaría creyendo de que los resultados en el departamento de San Salvador, en el municipio de San Salvador, tendremos que estarlos viendo en estos próximos meses de lo que falta de este año aquí en el país. Don Medardo, esto definitivamente se intersecta con lo político. Quisiera que escucháramos lo que nos dijo ayer el vicepresidente de Ideología, el señor Ernesto Mason, aquí en República. Escuchamos. Sí tenía un plan para la seguridad, era Norman Quijano. Este gobierno pues ha llegado y han admitido que no tenían un plan. Han llegado a improvisar, han llegado a hacer más de lo mismo, y eso se ve traducido en un mayor índice de homicidios, en un mayor índice de extorsiones, de criminalidad, en falta de confianza para denunciar el delito, en fin. Bueno, eso es lo que decía Ernesto Mason, que básicamente se llegó sin ningún plan. Pues no es cierto, ¿no? Ese es un invento del señor Mason. Son palabras al viento, definitivamente. La Policía Nacional Civil y el Ministerio de Seguridad Pública han tenido una política y están precisamente ya implementando estos planes, están ejecutando estos planes. Por supuesto que por decirlo de esa manera, en los primeros 30 días que pasaron después de haber recibido el gobierno, pues hombre, son 30 días en los que los mismos funcionarios se fueron ubicando de la situación. Las cosas en el tema de seguridad, y por qué no decirlo, no son simples, no son sencillas, son complejas. Hay que analizarlas, hay que estudiarlas, y de hecho, digamos que no ha habido, que más bien ha habido un efecto de contención por parte de la Policía Nacional Civil al incremento de la violencia, y esto que se está ejecutando ahora es precisamente expresión de que se viene planificando, que se está ejecutando, de que no hay improvisación, que lo que hay es previsión, que hay políticas públicas, que hay plan a ejecutar, que hay estrategia, y eso es lo que se está haciendo precisamente ahora por parte del presidente de la República, del ministro de Seguridad y de la Policía Nacional Civil. El arzobispo Escobar Alas la semana pasada unas palabras duras tuvo durante la misa. Dijo que El Salvador podría aproximarse a ser un estado fallido. Luego he citado a usted por la prensa de Nicaragua en un reporte de acá en F diciendo que de repente la iglesia estaba sembrando desesperanza en este país. Mire, yo creo de hecho que este concepto de estado fallido es un concepto demasiado fuerte, que no tiene cabida a la situación que nosotros vivimos aquí en el país. De hecho, un estado fallido o un estado que está entrando a una situación de este tipo, pues pierde cada vez más
por un lado, capacidad de control territorial, capacidad de hacer cumplir la ley, capacidad de poder implementar y dar los servicios básicos que necesita la población. De hecho, estas tres cosas, digamos que son, estos tres criterios que son importantes, no los tenemos dados aquí en nuestro país. De hecho, los servicios de salud están dándose en nuestra población, en nuestro país. Los servicios de educación pública también están trabajando, ejecutándose. El Estado salvadoreño, digamos, no ha perdido control de ningún metro cuadrado de su territorio nacional. De hecho, yo creo, y yo he dicho también, ¿no?, de que nosotros no podemos hacernos los desentendidos, y yo comparto con el obispo, con la iglesia, de que esta situación no es cualquier cosa, que es una situación difícil, complicada, que no podemos nosotros hacernos los desentendidos, que tenemos que enfrentarlo, tenemos que hacer retroceder la delincuencia. Eso yo estoy convencido que el obispo tiene total razón. Pero el otro concepto, eso es otra cosa. De repente es demasiado severo, pero hay zonas en este país donde son controladas básicamente por las pandillas, donde el poder institucionalizado local es la pandilla. De hecho, hay incluso ciertos códigos para entrar a ciertos lugares. Por ejemplo, pasás el primer túmulo y encendés las luces, pasás el segundo túmulo y la volvés a encender, y entonces sabemos que sos vos, uno de nuestra localidad. Vea, nosotros sabemos, usted y yo, todos sabemos de las complicaciones que nosotros estamos viviendo. Yo como partido político lo vivo, nosotros como FMLN lo vivimos. Aquí, por ejemplo, en el departamento de San Salvador, hay municipios en los que pasar de una zona a otra para las, digamos, brigadas se convierten, o para el trabajo de una alcaldía se convierte complicada, ¿no? Yo creo que hay que tomar plena conciencia de esta situación. Pero eso quiero expresarle a usted y a los televidentes que mi punto de vista es que el Estado no es que haya perdido control de ese territorio. Por supuesto, hay una situación difícil, complicada, ¿verdad?, que si nosotros no tomamos medidas a tiempo, se nos puede consolidar de una manera negativa. Eso es lo que hay que evitar. De hecho, hay zonas en las que por la poca presencia de la policía, por la poca presencia del ejército, hay zonas en las que las organizaciones de pandilla están teniendo mayores controles. De hecho, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que disputar, eso es lo que hay que impedir. De tal forma que yo, digamos, acepto de que estamos en el Estado salvadoreño en esta situación difícil, complicada, en la que si no damos los pasos correspondientes podemos perder. Pero de eso a decir de que el Estado salvadoreño no puede hacer las cosas, que los ECOs, estos colectivos, ¿cómo se llama?, integrales de salud, no puedan hacer su trabajo, que los promotores de salud no pueden hacer su trabajo, yo creo que eso no es cierto. Que las escuelas no estén funcionando tampoco es cierto. Es decir, sí hay ejecución de todos estos planes. Ok, con esa idea nos quedamos, don Medardo. Vamos a la pausa y vamos a hablar también un poco de la infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial. Más en minutos.
Bueno, uno de los desafíos que tiene el país es depurar su órgano judicial. De hecho, el fiscal general de la República, Luis Martínez, decía en una entrevista en la prensa gráfica que es notable el hecho de que en algunos niveles del órgano judicial los magistrados simplemente no persiguen la depuración, algo que debería hacerse. En un operativo, hace un par de semanas se detuvo aproximadamente unas 123 o 127 personas en Oriente. Estaban dentro del sistema judicial favoreciendo a personas a las que debían de procesar. Escuchemos lo que sucedió de cómo operaban estos empleados judiciales. Una empleada del Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, Marlene Carballo, tiene comunicación con miembros de esta estructura y les hace del conocimiento de que están siendo investigados y que van a proceder a... Bueno, ese es otro desafío para el partido FMLN en el gobierno y por supuesto su fracción legislativa, aprobar proyectos de ley que de repente ayuden al fiscal o a la policía a combatir la infiltración en el órgano judicial. Don Medardo. Bueno, yo creo que eso ha sido un desafío aquí en El Salvador de años, ¿no? O sea, no es de ahora. Y estoy, digamos, convencido de que es un trabajo pendiente todo este tema de la depuración del sistema judicial de nuestro país. Hoy con esta labor realizada por la Fiscalía General de la República estamos viendo cosas, ¿no? Fuertes que están impactando a todos nosotros, a los pobladores salvadoreños. Y esperamos, yo espero como secretario general del FMLN, que todo esto llegue a un fin, que se esclarezca si es que estos funcionarios y estos jueces son parte de la red organizada del delito, o no, o si son simplemente personas inocentes. Todo esto está por probarse. Esperamos nosotros y espero yo como secretario general del FMLN que esto se vea. Yo quiero decir que en principio estoy completamente de acuerdo de que la Fiscalía General de la República actúe de acuerdo a las pruebas que pueda tener. De tal manera pues que es un buen paso este tema si es que hay señales claras de comprometimiento de algunos funcionarios con el crimen organizado, entonces hay que proceder. Y repito, esta es una medida positiva que ya veremos si hay pruebas suficientes para condenarlos o no. Bueno, pasemos ahora al tema de los impuestos y de la reforma tributaria que se hizo. Quiero citar algo del discurso del presidente Sánchez Serén durante la toma de posesión. Lo vamos a poner en pantalla. El presidente Sánchez Serén mencionaba en su discurso lo siguiente: la realidad que vive y vivimos exige consensuar, buscar acuerdos y soluciones, dijo el presidente. Debemos encontrar los puntos que tenemos en común, las necesidades colectivas. Solo así lograremos una verdadera reconciliación nacional. En este punto también quisiera citar las palabras que dijo don Francisco de Sola, presidente de FUSADES, a la prensa gráfica. Francisco de Sola dijo lo siguiente: fue un error de este gobierno llevar la reforma en este momento. No es ni parte de un paquete ideal, ni es algo negociado, con vista de los verdaderos problemas que tenemos. Han gastado muchos cartuchos en pelear por una cosa que al final salió mal. Javier Castro, el director de estudios legales, explicó que cuando veamos este proceso de discusión que tiene que ser llevado a cabo en las comisiones, de alguna forma, no se cumple lo que manda la Constitución. Se dio lectura a los artículos, pero no se dio una discusión amplia hablando de esta reforma tributaria. Don Medardo. Bueno, yo estoy convencido, junto con el presidente de la República, los funcionarios de gobierno, de que esta reforma tributaria era necesaria, de que es necesaria que se aplique, que es necesario que hayan fondos en la caja del gobierno. Estoy plenamente convencido. Sobre esto quiero decir de que este argumento de que no hubo suficiente discusión, quiero recordarle a los televidentes de que este tema de esta reforma no es un tema de esta capres de este presidente.
Este es un tema que viene desde el gobierno del presidente Funes, viene prácticamente de finales del año pasado, en que comenzó a ponerse el tema y ha habido debate durante meses sobre este punto. Es decir, en la sociedad salvadoreña, en los medios de comunicación, en los distintos sectores ha habido debate al respecto. También ha habido debate en la Asamblea Legislativa, por un lado. Luego, en segundo lugar, quiero decir de que por supuesto que esta reforma tenía el propósito de, digamos, de recaudar un aproximado de 200 millones de dólares, según el ministro de Hacienda, yo he escuchado, pues va a bajar ese monto a unos 95 millones de dólares, es decir, la mitad menos. Pero por supuesto que en un estado como el nuestro, ya 1 millón es importante, 95 millones, mucho más. De tal manera que sí, tiene importancia. Ahora bien, yo quiero decir también otra cosa al respecto de este tema de las reformas tributarias. No es cuestión de venir diciendo pongamos impuestos, impuestos, impuestos. Es cuestión de saber también, y eso nosotros lo hemos dicho, ¿verdad?, que se necesita hacer un tanto más justo el sistema de recaudación tributaria en este país. Yo me detenía a leer información que por cierto, ¿cómo se llama? Es un párrafo que tengo por aquí al respecto de esto es una información que encontraba que de cada $100 que el gobierno recauda por impuestos, los grandes y medianos empresarios, que son los que controlan la mayor parte del ingreso del país, pagan $19. Es decir, de cada $100, 18 del impuesto sobre la renta y 1 del impuesto a la transferencia de propiedades. Y la gente que trabaja, este es el tema, y consume, paga $81, 49 por IVA y 17 por la renta sobre salarios y los ingresos por actividades profesionales. Luego, otros 6 por aranceles y 9 por otros impuestos de consumo. Con esto, lo que quiero decir es que la mayor parte de los impuestos que el Estado recibe en este país son del consumo, son del IVA, son el 49%, de tal manera que esta es un esquema, digamos, que no es justo, en donde los trabajadores, las personas que viven de su trabajo, inclusive los que no tienen empleo formal, son los que pagan los impuestos en este país. Yo no quiero decir con esto de que no se esté pagando impuestos por sectores medianos y grandes. Con esto lo que estoy diciendo es que estamos obligados a revisar esta situación. Y luego quiero terminar diciendo de que nosotros en el FMLN estamos claros y convencidos de que también que para que el gobierno tenga más fondos para poder ejecutar proyectos, se necesita que la economía crezca. Nosotros necesitamos hacer crecer la economía nacional. Nosotros necesitamos atraer más inversión nacional. Es una pena, es una lástima, ¿verdad?, cómo hemos tenido fenómenos, este fenómeno del Niño, de la sequía, que nos va a afectar mucho, que nos está afectando, que va a afectar nuestra economía nacional de este año, ¿verdad? Pero por supuesto que estamos claros nosotros de que se necesita hacer crecer la economía nacional, y este es un esfuerzo que el gobierno está haciendo y nosotros acompañamos en eso al gobierno. Ahora, ¿ustedes tienen un análisis de carácter técnico, económico, que les haya dicho que a pesar de incorporar estos impuestos al Código Tributario, la economía resiste como para seguir creciendo? Porque existe cierto consenso de que los impuestos suelen ser de carácter recesivo.
Mire, nosotros tenemos, bueno, el gobierno y nosotros mismos en el grupo parlamentario del FMLN tenemos análisis, tenemos estudio en el que está claro de que este tipo de reforma tributaria hecha hasta hoy, y no voy a hablar de más porque no estamos en eso, va a traer, digamos, más fondos que van a ser, digamos, utilizados para la población más pobre de este país, que va a traer beneficios para sacar a mucha gente de la pobreza. Esto es importante. Hace 2 o 3 días el presidente de la República nos daba información diciendo de cómo el año pasado un buen porcentaje de la población salvadoreña había salido de la pobreza. Este tipo de reformas tributarias va a generar fondos precisamente para la ejecución de este tipo de programas que saque a esta población de estos estados de pobreza. Nosotros estamos claros y convencidos de que no podemos pasar en estos niveles de nuestra economía nacional a una recaudación tributaria como la que Brasil, por ejemplo, ejecuta, si no me equivoco, donde Brasil recauda un 38% de impuestos de su PIB, es decir, es una carga altísima. Por supuesto que nosotros no estamos hablando de eso, no estamos pensando en eso. De lo que estamos, más impuestos, entonces. De lo que estamos convencidos nosotros es que esta reforma tributaria aprobada por la Asamblea Legislativa va a tener un impacto positivo. ¿Vienen más impuestos este año o el otro año? Yo no puedo hablar de eso, no puedo porque no conozco, no puedo decir. Bueno, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Don Medardo, la Sala de lo Constitucional recientemente declaró inconstitucional el hecho de que se haya desmarcado al fiscal general de la República para que dé su opinión o su análisis legal, o sea, él el que encabece, digamos, un desafuero en la Asamblea Legislativa hacia un diputado. Sí conocíamos de esta sentencia. De hecho, digamos que vuelve las cosas a como estuvieron antes. Yo quiero decirles que esta función hace años, esta función de antejuicios siempre le correspondió a la Asamblea Legislativa por la Constitución de la República. Luego hubo una modificación y se vio que era necesario que la Fiscalía precisamente interviniera en esto. Y así ha venido este tema. Definitivamente que nosotros como partido FMLN pues vamos a tomar en cuenta esta nueva situación. Va a ser, digamos, va a ser más... Restablece el balance y contrapeso de repente. Y no están los vaivenes políticos, digamos, y los calores emocionales en la Asamblea. Sí, para poder ver, digamos, la opinión de la Fiscalía General de la República entre la Asamblea y la Fiscalía, de tal manera pues que no vamos a poner el grito en el cielo con esta cuestión. Creo que nosotros como FMLN, por supuesto que nos parece que esto es meterse en las atribuciones de la Asamblea Legislativa, eso sí lo quiero dejar claro, ¿verdad? Pero tampoco nos vamos a morir por esto. Bueno, y en retrospectiva, ¿no parece que fue fútil el desafuero de la diputada Nabilma Escobar ahora que el mismo presidente Funes ha decidido que no va a perseguir esto legalmente? Mire, yo creo que no ha sido fútil porque ha quedado una lección para los diputados
que se pidió el desafuero de ellos, como para todos los políticos y para toda la sociedad, para todos los funcionarios públicos, ha quedado claro de que nadie tiene impunidad en este país, nadie puede tener impunidad de inventarse cualquier cosa, de decir cualquier cosa del otro, del oponente, del contrario, decir cualquier mentira. Yo creo que eso es una cosa que está penada precisamente y debe de ser penada. Yo creo que el presidente Funes ha coincidido con nosotros, con nuestro partido, ¿verdad? En que no viene al caso llevar esta situación al extremo, que era importante establecer un puente, ¿verdad? Descompresionar la situación. De tal manera que yo repito y digo, sí, ha habido lección en esto. No ha sido una futilería esta situación. En realidad, aunque pueda parecerles a algunos una cosa superficial, es una cuestión de fondo, porque tiene que ver con los derechos y los límites, más bien dicho, que tiene un funcionario público. Un funcionario público no tiene impunidad, tiene inmunidad, pero no impunidad. Ok. Hablemos de elecciones, don Medardo. ¿Cómo van ustedes con el proceso de selección de sus candidatos y qué proyecciones tienen ustedes ya para las alcaldías, especialmente del área metropolitana, y la cantidad de diputados que esperan ganar? Bueno, en primer lugar quiero decir que nosotros estamos en este proceso interno que no es nuevo, ya vengo hablando de este tema de varias semanas. Este proceso que nace, digamos, en el caso de los candidatos y candidatas a alcaldes, alcaldesas, a concejales también, desde la misma comunidad, desde las mismas comités de base del partido, en el que han habido propuestas, han habido municipios aquí en San Salvador, en el departamento de San Salvador, por ejemplo, donde han habido hasta 7 precandidatos para ser escogidos. Y este proceso, digamos, tiene un primer nivel, que es el nivel de la directiva municipal, luego pasa a la directiva departamental y por último la comisión política que da su aprobación. Este proceso ya nosotros prácticamente lo estamos terminando, ya es un hecho, y esperamos presentar al pueblo salvadoreño, a la prensa nacional, presentarle todo este paquete de candidatos, candidaturas para nuestra convención nacional ordinaria que vamos a realizar el domingo 31 de agosto. Ahí vamos a presentar a todos nuestros candidatos y candidatas para alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas. De tal forma pues que, digamos, esto es nuestro esfuerzo. Ahora bien, usted señala algo que es importante decir con respecto al tema de estas elecciones, el tema de las diputaciones, principalmente para las diputaciones nacionales. También están las diputaciones al Parlamento Centroamericano. Pero quiero decir que un día de estos hablaba precisamente sobre que el FMLN, pues como partido político, como cualquier partido político del país, nos proponemos tener diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa. Ahora nosotros estamos representados de los 84 diputados por 31. Somos la bancada más grande que hay en la Asamblea Legislativa del país, que estamos ahí todos los días. Y entonces, nuestra pretensión y nuestro propósito es que la bancada del FMLN siga siendo la más representativa, la más grande, el partido más apoyado, más votado por el pueblo salvadoreño. Ese es un propósito, yo creo, sano, que nosotros tenemos como partido político.
Ese es un tema que yo quiero destacar, pero también quiero subrayar otra parte con respecto a esto, y es lo referido al ángulo también de que en la medida, y eso he argumentado y lo voy a subrayar, es que en la medida en que el FMLN tenga diputados y diputadas mayoritariamente, en esa medida va a ser mucho más fácil poder, encontrar soluciones y darse la mano con el presidente de la República para que los planes caminen. Yo quiero decirles algo, amigos televidentes, amigas televidentes. Ningún partido político, el FMLN, Arena, Gana, ningún partido político puede plantearse tener un dominio absoluto de la Asamblea Legislativa. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque el Código Electoral lo impide. El sistema político electoral salvadoreño, por muchos votos que nosotros saquemos, es casi imposible que un partido político tenga solo la mayoría simple. Siempre se necesita hacer, siempre se necesita el debate, ponerse de acuerdo, dialogar, concertar, negociar, que no es una mala palabra, por cierto, la palabra negociar, eso se practica en todos los parlamentos del mundo, de tal manera que nosotros tenemos esa pretensión, la pretensión de ser el grupo parlamentario más grande de este país. Y yo quiero decir de que he visto comentarios en la prensa al respecto de algunas reflexiones o planteamientos que yo he hecho alrededor de que el FMLN quiere tener el poder total. De hecho, creo yo, estoy plenamente convencido y creo que tengo el derecho a expresarlo, de que nunca antes en este país ha habido tanta equilibrio de los poderes entre CAPRES, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia como órgano judicial y los distintos órganos. Hoy, desde el 2009 hasta hoy, nosotros estamos experimentando la vida política en nuestro país con mucha democracia. Yo estoy convencido de eso. Los tiempos de la concentración, los tiempos del poder total, para no irme demasiado atrás, estuvieron en tiempos de Arena, y si no, recordémonos cómo desde CAPRES se daban las órdenes, inclusive para el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Don Medardo, brevemente, ¿suenan el ministro Gerson Martínez y la ex primera dama Wanda Piñato para la alcaldía de San Salvador? Mire, no voy a responder por ahora, porque estoy en ese proceso, estamos en ese proceso, pero quiero decirle que sí, que tanto Wanda Piñato como Gerson Martínez están considerados por el municipio, por la militancia, por la dirección del partido. Y hay otros par también de personajes, de personas que también están allí en juego con este tema. Yo me comprometo con usted a darle la noticia cuando la tenga en estos próximos días. No puede decir los otros dos nombres. No, todavía no. Yo decirle que me voy a comprometer en eso. De hecho, nosotros antes del 31 de agosto vamos a dar a conocer este tema de la capital. ¿El presidente Funes se lanzará nuevamente, ya oficialmente, como candidato a diputado por el Parlacen, por el partido FMLN? No, yo no tengo conocimiento, digamos, no me ha hecho él ninguna petición, ninguna solicitud, porque claro,
digamos que ya el próximo periodo para los diputados del Parlacen comienza, entiendo yo, dentro de 2 años. Digamos que la campaña es ahora, su selección sería hoy, pero tomarían posesión hasta dentro de 2 años. No tengo, digamos, conocimiento, no me ha buscado a mí para pedírmelo. Sin embargo, también quiero decir que aquí frente a ti y las pantallas de televisión, que el FMLN en este tema es un partido, digamos, muy cerrado, voy a usar la palabra. Los estatutos, y eso lo hemos aplicado de esa manera, nos dicen que solo los militantes del partido, los que trabajan día a día, digamos, por decirlo de esa manera, expresamente con la camiseta roja, son los que tienen derecho a esa militancia y a pedir ser parte de la bancada legislativa nacional o del Parlacen. De tal manera que en este caso, con el expresidente Funes, que nosotros respetamos mucho, apreciamos mucho, ¿cómo se llama? El caso de diputación no puede ser posible. Bueno, con eso cerramos entonces la entrevista. Gracias, don Medardo, por haber venido a República. No, a la orden. Muchas gracias por la invitación. Ok. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.